Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. En este momento nos abocamos a un corto y breve estudio sobre la deidad. Padre poderoso, te invitamos para que tú estés en medio nuestro mediante tu Santo Espíritu y que estas verdades puedan ser entendidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos y amigos que me escuchan, la maravillosa deidad está siendo atacada. Dios Todopoderoso es infinito, eterno y por lo tanto sin principio y sin final. Estas características se aplican a las personas que componen la deidad. Sigamos leyendo. Las cosas secretas, según Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. De modo que debemos limitarnos a las cosas que son reveladas, y las que no lo son, no debemos entrar en ellas. La palabra de Dios mediante su mensajera nos dice en Maranata 3 de julio, antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la divinidad. Una verdad tras otra se irá corrompiendo. Hermano que amas al Señor, cuídate de no entrar en este detalle. No dejarte llevar de vientos de doctrinas que no tienen fundamento en un escrito está. Bien, alza tus ojos 3:25. Dios tiene un mensaje para nosotros respecto a la deidad. Con respecto a la personalidad y las prerrogativas de Dios, ¿dónde se encuentra y quién es? Son temas que no debemos atrevernos a tocar. Acerca de esto, el silencio es elocuencia. Dios habla claro, hermanos y amigos. El que no quiere escuchar, por dejarse llevar de vientos de doctrina, está en desobediencia con Dios. Notemos que la personalidad de Dios no debe ser un tema para tocarse, tampoco sus prerrogativas. Hechos de los Apóstoles 42. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla. ¿Por qué hay tanta gente explicando la naturaleza o personalidad del Espíritu Santo cuando Dios dice que es un misterio y que no podemos nosotros explicarla? Pero ellos entienden que sí. Es un desafío a Dios lo que están haciendo. Sigamos leyendo. El Señor no ha revelado la naturaleza o personalidad del Espíritu Santo, hermanos queridos, pero esto no niega su existencia. En cuanto a estos misterios, porque es un misterio, se quiere negar que es un misterio cuando dice la palabra de Dios que la naturaleza o personalidad del Espíritu Santo es un misterio. ¿Por qué se insiste en negar esta naturaleza? En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Nos está mandando a callar.
Pero muchos no callan, sino que siguen hablando. No te encuentres tú entre esos. Hermanos queridos, después de negar la existencia del Espíritu Santo como una persona, entonces se añaden otros terribles errores, como es negar la eternidad de Cristo. Hermanos, recordemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos. Los mismos atributos, ellos lo comparten. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis 1 vemos el Espíritu de Dios. Deseado de todas las gentes, 7:29. Cuando la voz del poderoso ángel fue oída junto a la tumba de Cristo diciendo: tu Padre te llama. El Salvador salió de la tumba por la vida que había en él, porque Cristo es Dios, tanto como el Padre. Él, aunque no actuó, aunque no usó su divinidad para beneficio personal, él no dejó de ser Dios mientras estuvo en esta tierra. Y Dios eterno, junto con el Padre. Dice, termina la cita: quedó probada la verdad de sus palabras. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermanos queridos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Dios eterno. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan 1, 1-3. Hermanos queridos, la pluma inspirada de la profeta Elena de White, quien es palabra de Dios también, confirma los escritos bíblicos. But let us not forget that the three great powers of heaven are working. Pero no olvidemos que los tres grandes poderes del cielo están trabajando. Testimonio tomo 8, página 254. Un libro que no es compilación, no es recopilación, es un libro original de la profeta de Dios. Otra cita de un libro que no es recopilación sino original, de la sierva de Dios. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Alabamos a Dios por la tercera persona de la divinidad, deseado de todas las gentes. 6:25. Hermanos y amigos que me escuchan, esta cita inspirada, entonces se le va a quitar la inspiración. Mis hermanos queridos, cuando leas una cita donde aparente ver solo al Padre y al Hijo, recuerda que la naturaleza del Espíritu de Dios es un misterio. Dile a Dios que te enseñe la personalidad del Espíritu de Dios. No lo veas como la Trinidad católica. Míralo como la deidad divina. Aquí en este corto video le muestro el pensar de este siervo de Dios, David Gay, que
apenas hace unos 3 días que lo escuché y saqué esta porción de él, porque me asombré de escuchar que el mismo concepto que tiene el pastor, este servidor también lo tiene. Escuchemos. I concluded that the subject of the Godhead is very complex. Una, el asunto de la deidad es un asunto complejo. With our limited minds as humans, Ahora, como humanos con una mente limitada, how is it possible to truly understand God? ¿cómo es posible que podamos entender a Dios verdaderamente? When we get to heaven, God will explain to us the mystery. Cuando nosotros lleguemos al cielo, Dios nos va a explicar el misterio. It is not our main mission. No es nuestra misión. Our main mission is to prepare for the sealing and to prepare for the loud cry. No es nuestra misión principal. Nuestra misión es preparar para el fuerte pregón, para la venida de Cristo. So what is my position? Así que, ¿cuál es mi posición? Silence. Silencio. I'm not taking a position anti-Trinitarian, No tomo una posición antitrinitaria, but I have to admit that I don't understand exactly all the details of the Holy Spirit, of God the Father, Son, and Holy Spirit. pero tengo que admitir que no entiendo todos los detalles de la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. But I'm not going to speak about it anymore Pero no voy a hablar de esto más because I'm still learning porque aún estoy aprendiendo and I will continue to learn y voy a continuar aprendiendo, even when I get to heaven. aún cuando llegue al cielo. Even in heaven, we will not understand God because He's infinite. Y de hecho en el cielo no vamos a entender a Dios a plenitud porque Él es infinito. But we Alabado sea Jehová. Qué hermoso es escuchar un siervo de Dios hablando con respeto y humildad de la deidad. Hermanos queridos, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio y no podemos entenderla. La personalidad es un misterio de Él. Mi posición concerniente a temas no revelados es silencio. Solo hablar lo revelado y dejar el resto a Dios. Confiemos en Dios, hermanos. Aunque no entendamos la personalidad o naturaleza del Espíritu Santo, sí es nuestro privilegio poseer el poder del Espíritu Santo y mediante este poder hacernos participantes de la naturaleza divina. Dios te bendiga.